estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de compartirle la mesa de análisis. Y como cada viernes ya me acompañan aquí en el estudio Inés Figueroa, bienvenido. Buenos días, Lucy, buenos días al auditorio. Y también está con nosotros Antonio Arratia, bienvenido. Buen día, Lucy, buen día al auditorio. Si les parece, les comparto el tema de hoy que vamos a tener en análisis para usted que amablemente nos acompaña del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar sobre este tema del nuevo esquema de seguridad. Esta semana el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su apoyo a la implementación de un nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica para Tamaulipas, el cual fue presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Ustedes qué opinan de la política pública en materia de seguridad y paz que se plantea establecer para Tamaulipas? Inés. Bueno, yo creo que como en todo llegamos a un punto de quiebre en nuestro sistema nacional. Llegó a ese lugar en el que ya no hay para dónde avanzar. Nuestro sistema de seguridad, bueno, hace no mucho tiempo hablar de policías y hablar de delincuentes era exactamente lo mismo. Hoy mismo hablar de justicia es hablar de quiénes son los jueces, quiénes son los magistrados, cómo llegaron ahí, a qué intereses sirven. No es a la justicia lo que están sirviendo. Entonces estamos en un nivel que o cambias, no hay otra manera de hacer las cosas. Ya estamos en un estado de descomposición que no soporta más la sociedad, el mismo sistema administrativo público ya no aguanta más permanecer en el nivel en que nos encontramos. Aquí lo hemos dicho tantas veces, el mayor ejemplo y el ejemplo característico es el del exgobernador y todos sus colaboradores, todo el anterior sexenio dedicado a sustraer el presupuesto público, a aprovecharse, y el aparato de justicia atrás, desde la fiscalía hasta los tribunales y el Supremo Tribunal de Justicia, buscando la forma de justificar o simplemente desviar la atención de la justicia para dar un manto de impunidad a ese grupo delincuencial que se apoderó del gobierno durante el pasado sexenio. Entonces, a lo que voy es a que es un punto ya irrenunciable el transformar la vida pública, y en medio de la vida pública, pues elemento primordial es la seguridad y la justicia. Entonces, este sistema que se plantea, pues pretende eso, ¿no? A dar una opción que finalmente satisfaga las necesidades y empezar a volver a tener la paz, a volver a tener la justicia, a volver a tener la seguridad que se nos negó durante tanto tiempo. Okay. Correcto. Antonio Arratia, ¿qué opinas de este nuevo esquema de política pública que se plantea implementar? Pues coincido con Inés, porque yo creo que lo que está buscando esta vez el gobierno federal es justamente acercar a la policía con la población, con la sociedad civil. Recordemos los tiempos, bueno, a nosotros nos tocó, en el caso de yo supongo que en el mío me tocó, incluso pervivir con los cuerpos policíacos, la policía preventiva, que fue objeto incluso de muchas burlas, de muchas bullying, le llamábamos cuicos, pero debemos admitir con cierta nostalgia que sí hubo un acercamiento con la población. Eran gente local, eran gente conocida. Hubo un momento en que hubo una compenetración con la sociedad, aun cuando eran policías muchos, con poca capacidad en el aspecto educativo, etcétera. Pero de alguna manera los estudian con el trato o con el conocimiento que tenían con la sociedad. Lamentablemente, pues eran cuerpos de seguridad sin equipo, como suele suceder, sin patrulla. Recordamos cuando siempre andaban empujando a las patrullas en las camionetas por las calles de Ciudad de Victoria, la gente ayudándoles. O sea, ya había una cierta afinidad ahí, pero finalmente los corrompieron
de ser policías preventivos se corrompieron por sueldos bajísimos. Es muy difícil convivir con una sociedad que está siendo ganada por las fuerzas, por los delincuentes. Entonces, para ellos fue muy difícil sustraerse a ese tipo de corrupción. Está en el fundamento, es bueno, es acercarlo con la sociedad y encargarse de los delitos, de las conductas más inherentes a la sociedad común. Los problemas intrafamiliares, los pleitos, etcétera, etcétera. Ahora sí se necesita, pero tendrán que llegar muy bien formados, con criterios muy bien definidos. Ya no puede haber gente analfabeta en estos cuerpos de policía. Tienen que estar muy capacitados. Ahora, no podemos prejuzgar, no sé cómo vengan, no sé si haya capacidad para formar esos cuerpos policíacos en todo el país. Creo que hay como 4 o 5 estados donde ya estamos donando. Esperemos que todo salga bien. Y hay cosas por señalar. Recordamos aquí quién los desapareció, Eugenio. Pero irónicamente, quien acabó por desaparecer las policías preventivas fue Genaro García Luna. Fue iniciativa del presidente Calderón y las desaparecieron en los 2020 municipios donde estaban instauradas. ¿Qué pasó? Pues veamos qué pasó. Justamente estos cuerpos policíacos los sacas de su entorno habitual y se viene encima la gran oleada de grupos delictivos, justamente con esos grupos, esos policías que no tuvieron alternativa, trabajando para ellos. Entonces, podemos ampliar esto, pero que no quería dejar de señalarlo. Es García Luna lo desapareció y mandaron un mando único que se apoderó justamente de estos grupos, y ahora vemos cómo está incontrolable la delincuencia organizada. Hay cosas ahí que no debemos pasar por alto. Ok, correcto. ¿Qué opinas, Inés? ¿Crees que es positivo que regrese el policía preventivo, el policía municipal? ¿Coincides con lo que dice Antonio? Sí, es necesario, más que positivo, es necesario, y en todo esto, como bien dice Toño, pues tienen que existir los controles para no volver a caer a los vicios de antaño. La policía preventiva llega a donde no llegan las corporaciones estatales o las fuerzas federales, y cuando lo hacen de manera atropellada porque no es su vocación, no están preparadas para ello, no conocen el entorno, no conocen hasta el calor que se habla en los barrios, en los municipios. Entonces esto de la policía preventiva se hace necesaria y bueno, como también señala Toño, su desaparición se da en medio de una serie de elementos que empezamos a entender o a dimensionar en la medida que vemos cómo las fuerzas estas de los calderonistas, que además los padecimos durante el pasado sexenio, fueron parte del saqueo de Tamaulipas, cómo los calderonistas actuaron, no sé si de manera deliberada, pero sí, sí como responsables de toda la descomposición que ha sufrido el país durante más de una década. Durante 10 años que la sociedad se descompuso, mandaron a los jóvenes, a la fuerza laboral que tenía México, el bolo que se le identificaba en la transición del siglo, que ponían a México camino de convertirse en una potencia mundial, pero todo ese bono, por llamarlo así, que representaba la fuerza laboral, los jóvenes, terminaron, estoy generalizando, por supuesto, no fue la generalidad, pero muchos jóvenes ya sin ninguna opción ni de estudio ni de trabajo, terminaron en las garras de la delincuencia, que al final de cuentas fueron otros víctimas más del calderonato, de ese paso del PAN por el gobierno federal, del que
empezamos a ver una luz al final del túnel, y parte fundamental de ello es esto, que vuelvan las policías preventivas, pero con una nueva formación, con una nueva supervisión, con un nuevo orden, y que a partir de ahí pues empiece la transformación en este apartado que se antojaba imposible de remontar, y que, insisto, es una luz al final del túnel, y en la medida de que se aplique correctamente habrá de cumplir su cometido. En tu participación, Antonio, hacías referencia de que es necesario pues poner filtros para que no caigan en los vicios que ya se tenía, hablando de la policía municipal. Les comparto que nosotros hacemos una encuesta todos los días en el noticiero y pusimos justamente la pregunta de qué opinan de que regrese esta figura, esta policía municipal a todo Tamaulipas, y el 65% de las personas que participó con nosotros dijo que sí está de acuerdo con que se aplique este nuevo Sistema Nacional de Seguridad Federal que proyecta el regreso de la Policía Municipal a Tamaulipas, mientras que un 35% manifestó que no está de acuerdo con esta determinación. ¿Cómo cambiarnos el chip? ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo pudiéramos, o qué consideras tú que se debería de hacer? Yo creo que sería conveniente en las estrategias que tienen que emplear para esto, implique el convencimiento de la población. O sea, informar a la población cuál va a ser la función, a qué vienen y cuáles son los controles, como dicen, quién los va a preparar. Porque no solo son ellos, necesitan mandos muy preparados para que vengan a instruirlos y para que esto empiece a permear entre la población, que no es algo casual, no. Es necesario porque, como dicen, ya no hay reversa. Yo creo que necesitan sanear desde abajo, justamente el primer respondiente, como se le llama ahora, en los términos policíacos, el primer contacto con la sociedad es el policía preventivo. Entonces, tiene que mejorar esa relación para que se vaya formando una educación, se vaya educando a la población y que vaya entendiendo cuál es el nuevo sistema policial. Y que se vayan borrando esos viejos recuerdos que, insisto, algunos son excelentes recuerdos. Yo los viví, a mí me tocó correr adelante de una patrulla, era adolescente, éramos estudiantes, pero por cosas baladíes. Recordemos cuál era su función, que es lo que va a hacer lo mismo. Cuidar la población, evitar pleitos entre borrachos, incluso pleitos matrimoniales, las cosas más simples, pero que a la vez son las más difíciles de solucionar. Y de pronto ellos se encuentran con gente que no entiende cuál es su función, porque tampoco están preparados ellos para hacerlo entender. Ellos ven a un policía y por cultura ven a un policía y rechazan inmediatamente esa presencia. Entonces tiene que haber un gran esfuerzo para que la gente no solo entienda, comprenda por qué son necesarios los policías preventivos y los jueces cívicos. Que, dicho sea de paso, cuando dicen jueces cívicos, nos remonta inmediatamente, ahí estamos, a los jueces, al Poder Judicial. Hay ese tipo de contención delictiva ya que tiene este país así, que cualquier juez te ampara, te protege como delincuente. Esto no es el caso, no son jueces que van a depender del Poder Judicial. Son jueces que van a depender de un consejo consultivo del gobierno federal que tiene que ver justamente con el sistema nuevo que están anunciando. Entonces se necesita mucha educación, mucha formación y sobre todo, como conocimos en este caso, con gente muy preparada en los mandos, que tenga la sensibilidad de imbuirle a esa policía ese trato que debe tener el ciudadano común y corriente. Pero tiene que estar formado con ética, con valores. Sí, eso escucha muy trillado, pero pues es necesario decirlo, es lo que se necesita en estos casos. Si llegas con afanes de lucro, de delinquir, hay que tener filtros que esos ni siquiera entren, para que no echen a perder una posibilidad que se abre para empezar a levantar ese país de donde está. Okay, correcto, nos llega un mensaje de la audiencia, nos dice: buenos días,
comentando sobre la creación nuevamente del policía preventivo o municipal. ¿Para qué queremos más policías si no hay quien brinde justicia? Y la justicia es la balanza ladeada para la gente de dinero, no para el pueblo en general. Saludos, bendiciones a los analistas del día. Sí, estamos en la película pasada, o sea, ¿qué fue lo que vivimos? Y lo que vivimos y los jueces, estos magistrados que nos dejó Cabeza de Vaca, los jueces que están bajo su amparo o su estructura, pues esa es la experiencia que tenemos y por eso pensamos en función de lo que vivimos. Yo creo que debemos de pensar las cosas a partir de lo que estamos viviendo, no de lo que vivimos en el pasado. Y al menos hasta ahora hemos visto pues un gobierno en el doctor Américo Villarreal Anaya, un gobierno humanista, un gobierno honesto. O sea, estamos... Y de ahí parte todo. Si la cabeza está bien, pues para abajo se tienen que alinear y el que no se alinee va para afuera. Así lo entendemos. Ese es el antecedente. Tuvimos un delincuente de gobernador con toda su familia y con todos sus cómplices depredando el Estado. Pues, ¿qué podíamos esperar de ahí para abajo? O sea, ¿qué andaban haciendo los policías? Pues quemando migrantes, matando ciudadanos, sacándolos de su casa, balaceando gente civiles sin ningún antecedente o situación que los pusiera en la condición de ser asesinados. Entonces, pero pues así venía desde arriba esa estructura. Hoy pensamos en una estructura que en la cabeza hay una persona humanista, honesta, trabajadora, visionaria o lo que queramos, los adjetivos que queramos ponerle al gobernador y que no son de manera alguna negativos, insisto, hasta este momento así se está presentando, así se anunció y así lo vemos sobre los hechos. Entonces, partiendo de ahí, pues de eso es lo que podemos esperar para la estructura para abajo y quien no lo haga, yo quiero pensar, no sería extraño que alguien se desviara o se colara, se infiltrara con otras intenciones distintas. Yo creo que en el momento que se presente será sacado de esa estructura. Y partiendo de esa base, pues yo espero que las policías preventivas, los jueces civiles, que serán una evolución seguramente de los llamados jueces de paz o jueces de barandilla, serán una evolución de esa figura. Yo creo que van a actuar bien y van a sentar las bases de un nuevo modelo de policía, como se anuncia, un nuevo modelo de seguridad que busca la justicia, la conciliación, evolucionar, transformar, la transformación. Y si bien es cierto, bueno, durante la presentación de este nuevo esquema de seguridad, pues el gobernador manifestó el apoyo a este nuevo modelo. ¿Ustedes consideran en cuánto tiempo que se pudiera implementar o que pudiéramos ya ver algunos avances de este nuevo sistema de seguridad? Antonio. Es que es muy complicado por todo lo que significa. Ahora, yo comparto un poco el pesimismo de la escucha que habló ahorita. Los que dicen que para qué más policías. Yo comparto de alguna manera el pesimismo porque, así nos dejaron. Entonces, tampoco podemos darle un cheque en blanco a este nuevo esquema policíaco. Aquí tiene que, a eso me refería cuando se necesita un gran esfuerzo, empezando por informar. Y hacer un repaso de lo que nos pasó y no queremos que ocurra. ¿Hasta dónde llegamos? Tenemos los jueces secuestrados por un grupo político delictivo que anda huyendo, el jefe, todo en manos de esos grupos, irónicamente, del Calderonato. Entonces esto, desde mi punto de vista, no ha sido casual, ha sido acabar con todos los entes de contención de la justicia y la ley para apoderarse de todo el dinero que pueda. Entonces, es lo que tenemos. Yo creo que hay que confiar sin que demos un cheque blanco. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo van a hacer? Y conforme vaya avanzando esto, que hay que ir calificándolo. Entonces, desde mi punto de vista, debemos darle el beneficio de la duda. Cuando veamos que el gobernador de Tamaulipas empiece ya a activar las leyes de aquí, a detener a quienes deben detener, a someter
a los jueces que hay que someter, a los magistrados, a todo el Poder Judicial, esos entes que se han dedicado a tejer esa red delictiva para proteger a los que se fueron, cuando empecemos que realmente haya la voluntad política de bajarlo de donde están, y al mismo tiempo vamos a ver cómo actúa esta policía preventiva y los jueces cívicos, veremos cómo se transforma esto. Entonces, si no ocurre así, pues yo veo difícil que la situación se transforme. Entonces, pero lo último que debemos es perder la esperanza, darle oportunidad a que nos demuestren que las cosas vienen en serio. Se necesita mucho de recursos, incluso mucha educación cívica para la población, para que vaya entendiendo qué pasó y por qué estaban en estas condiciones. Y recordemos, los policías que tenemos ahorita, no todos, pero ahí están incrustados los famosos golpes. Ese es un saldo que nos dejaron. Entiendo pues, que la población está enojada, está molesta, y veo un nacimiento de cuerpo policíaco nuevo, inmediatamente yo mismo comparto ese sentimiento. Pero yo tengo la esperanza y tengo la información necesaria para entender y suponer que las cosas pueden mejorar. Pero bueno, pues eso lo dejamos a criterio de cada persona. Tampoco se puede imponer ningún esquema policial si la gente no lo quiere. Yo creo que los resultados son los que mandan y esperemos resultados. Sí, claro, y hemos comentado aquí en este espacio, para usted que nos acompaña del otro lado de la radio, que más allá de ponernos una camiseta de un partido y empezar a atacar cualquier proyecto nuevo que presente, por ejemplo, el actual gobierno, debemos de ponernos la camiseta de los tamaulipecos, de que ojalá funcione, como dices, Antonio, como dices Inés, de que bueno, hay que darle tiempo a que se implemente y que empiece a dar los primeros pasos para empezar a checar cuáles son los errores y empezar a perfeccionarlos. Creo que coincidimos en ese punto. Si les parece, vamos a una pausa muy breve, no tardamos, siga con nosotros. Al regreso tenemos más de la mesa de análisis. En Altamira puedes explorar un bello bosque de casuarinas que te llevará a encontrar un tesoro. La Playa Tesoro te recibe con una extraordinaria vista que llena tus sentidos de luz y color, de aguas cristalinas, arena dorada y magníficas aves que te transportan a la aventura. La Playa Tesoro es un excelente destino turístico en el Golfo de México que te espera con los brazos abiertos. Vive Altamira, tierra de aventura. Gobierno Municipal de Altamira. El Festival de Ofertas llegó a la Villa Real. Todos los muebles, hasta 35% de descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Solicita tu crédito, es rápido y sencillo. Estrenar nunca fue tan fácil. ¿Dónde más? En el Festival de Ofertas de la Villa Real. Para estas vacaciones, RT Autopartes tiene todo para su vehículo. Canastillas, barras portaequipajes, para su seguridad, gran variedad en luces auxiliares, faros, calaveras, accesorios, limpiadores, espejos y más. RT Autopartes. Teléfono 834-110-9369. A un costado de City Club. Te esperamos en RT Autopartes. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este espacio de análisis. Estamos platicando con usted sobre este nuevo esquema de seguridad que se plantea implementar para Tamaulipas, que contempla el regreso de la policía preventiva, policía municipal y también una figura del juez cívico. Sobre esta temática nos llegan mensajes. Antes de mandarle a usted o dar lectura al mensaje, permítame comentarle que aquí me acompaña Inés Figueroa y también Antonio Arratia, y le doy lectura al mensaje. Nos dicen: buenos días, ¿para qué quieren meter más policías que no puedan actuar por la defensa de la ciudadanía? Porque la CNDH es el primer defensor incluso de la delincuencia. Dice, y siguen ahí los jueces, porque todos son iguales de corruptos. Feliz día. ¿Qué opinión les merece este comentario? Pues independientemente de que lo comparta o no, me parece excelente que la gente participe. A eso me refiero. Que la gente se informe, pero que se informe. O sea, que no se formen criterios sesgados y que se informen. Hace rato ya habla de los jueces. Esos jueces no son jueces dependientes del Poder Judicial o de estos magistrados.
Entonces, a eso me refiero cuando digo, hay que darles el tiempo necesario para que, ahora sí, pasado el tiempo, ves que no funciona, entonces manifiéstate. Ese es el gran problema de este país, que la gente no se manifiesta, no habla. En este caso, qué bueno que esté manifestándose. Para eso es esto. A eso nos dedicamos nosotros. A nosotros no nos molesta incluso que nos desmientan, que nos critiquen. Lo que queremos es alentar eso, el debate público. La gente se inconforme, porque cuando hay debate, de alguna manera ayudas tú a que esto se democratice. Que la gente ya no sea callada, que la gente reclame. Y llegará un momento que cobre en las urnas lo que desde su punto de vista no le sirve, no le parece. Esto es mucho mejor que la violencia o no hacer nada. A mí me parece excelente que la gente se manifieste en contra o a favor, pero que se manifieste. De eso estamos hablando. Ahora, reitero, desde el punto de vista que puedo estar equivocado, es mejor darles el beneficio de la duda, que inicien. Y si no te gusta, bueno, no te quedes callado. No te gusta, manifiéstalo. De eso trata De eso trata. ¿Correcto? ¿Quieres agregar algo, Inés? Sí, más allá del policía preventivo, lo que se plantea es en general un nuevo sistema de seguridad y justicia que vaya más allá de las instituciones tradicionales de justicia y que ya sabemos están infiltradas desde la cúpula. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está puesta por magistrados que fueron puestos por los presidentes pasados, Peña Nieto, desde Fox, todavía hay magistrados que puso Fox, Calderón, Peña Nieto, y a Andrés Manuel López Obrador le han tocado 2, 3 poner, pero el grueso del Pleno fueron puestos en el pasado, pero además están comprometidos, trabajan en función de quien los puso ahí. Entonces ese es el problema. Entonces tiene que brincarse eso y no lo puedes disolver, porque entonces entraríamos en el tema que tanto han manejado la derecha y sus grupos afines de establecer una oligarquía, establecer un gobierno autocrático, en fin, todo lo que se ha dicho, desconocer la división de los poderes. Desgraciadamente los poderes están podridos. El mismo Congreso, cuando responde a una persona, que es el caso de cuando el PAN dominó aquí el Congreso y también cuando lo usurpó el Congreso local, entonces no puedes borrar el Poder Judicial y decir ya no existen los magistrados, vamos a poner magistrados no afines al nuevo presidente, que es de lo que se trata de cambiar, sino de auténticos personas doctas en la ley, que conozcan a plenitud la Constitución y la ley, pero además que tengan la conciencia de justicia más allá de la aplicación de las leyes, porque lo vimos también en el pasado sexenio, que se hicieron leyes para justificar el delito. O sea, hubo leyes que permitían al ciudadano, y que por supuesto no estuvieron abiertas al ciudadano, fueron para la gente del poder, apoderarse del patrimonio de otras personas. Hicieron una ley para que cualquier persona pudiera decir, ese terreno o esa casa no tiene dueño, yo la quiero para mí. O sea, hicieron una ley para eso, hicieron otra ley para que la gente externa, que en este caso fueron los hermanos del exgobernador, no fuera juzgada por lo que se robaran de las dependencias, sino el funcionario que estaba ahí. Y el funcionario, ¿qué hacía? Pues por conservar la chamba dejaba que le metieran la mano a la caja de las galletas, como se le llama coloquialmente. Entonces, hicieron muchas leyes para justificar el delito. No se trata de aplicar las leyes, se trata de hacer justicia. Entonces, esa es la conciencia que deben de tener los nuevos jueces, los nuevos magistrados, y es a lo que se orienta esta figura del juez cívico, que, como bien señala Toño, no es parte del Poder Judicial, es a pesar del Poder Judicial poder hacer justicia. Y estas figuras van a tener la facultad, es la orientación que se presentó del juez cívico, de conciliar, de buscar el origen del delito, de tener conciencia a la hora
de evaluar por qué cometió una actitud antisocial el sujeto, el infractor, y buscar la forma de prevenirlo, no solo de castigarlo, de prevenirlo y de orientar, en este caso, al infractor a que se reintegre a la sociedad con una visión distinta. Entonces, eso es lo que identificaríamos como justicia y sería a lo que iríamos en este nuevo modelo. Ok, correcto. Nos quedan 20 segundos para las conclusiones. Antonio Arratia. Insisto, termino con esto. Yo creo que se trata de armonizar al primer contacto policial con la sociedad. O sea, se va a dedicar a los delitos menores. No van a andar armados, no van a pelearse con los delincuentes, van al contacto con la sociedad. Los poderes más simples que nadie atiende. De los otros se van a caer los otros órganos policíacos. Entonces yo insisto, démosle tiempo y me gusta que la gente se esté manifestando a favor o en contra. Esa es la idea. Y eso a nosotros nos reconforta porque vemos que hay gente que piense, aunque no sea igual que nosotros. De esto se trata esto. Porque no podemos tampoco dejar en unas solas manos el rumbo de este país o de este estado. Los que se manifiesten como quieran, pero que se manifiesten. Pero sí sería conveniente que lo hicieran informados de lo que se está hablando y si les interesa que busquen información y que se enteren y entonces sí que tengan formada una opinión más sólida y que se vayan con todos y en contra, pero con argumentos. Ok, correcto. Inés, ¿con qué cerramos? Sí, yo creo que todo lo que signifique cambio a lo que llegó a un punto irreductible tiene que alentarse y tiene que buscarse. Probablemente sea para bien, probablemente no, pero tenemos que explorarlo, ya no podemos quedarnos en lo mismo. Ok, correcto, coincido con ambos y además todo esto también tendría un beneficio adicional, más inversiones, si se ve seguridad en Tamaulipas creo que eso nos tendría un beneficio económico importante. Si le parece, con esto concluimos. Gracias a usted que nos acompañó del otro lado de la radio. Gracias, Inés. Gracias, Luis. Gracias a Antonio Arratia, gracias. Gracias, Lucy. Gracias a Lucy. Y en nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM.